El enamoramiento y el amor. Un ensayo de Francesco Alberoni. El autor concibe en este libro un proyecto audaz, esclarecedor sobre una experiencia que hasta ahora todos creíamos personal e inefable, el enamoramiento. El enamoramiento que el autor entiende como un estado naciente, un acontecimiento que señala el inicio de un movimiento de a dos. Se revela como una fuerza avasalladora y singular que aguarda semejanza con las que mueven el mundo. Enamoramiento y amor, nacimiento y desarrollo de una impetuosa y creativa fuerza revolucionaria. Capítulo 1. ¿Qué es el enamoramiento? Es el estado naciente de un movimiento colectivo de dos. Esta definición podría colocarse como conclusión de un largo examen de hechos y de interpretaciones. He preferido escribirla al comienzo de manera que nos sirva de guía en este breve viaje a un territorio por todos conocido, ya que todos lo hemos vivido por experiencia directa e igualmente nos resulta enigmático y huidizo. Esta definición plantea el problema del enamoramiento de manera nueva, según una óptica diferente de una transmitida por la psicología, la sociología y el arte mismo. El enamoramiento no es un fenómeno cotidiano, una sublimación de la sexualidad o un capricho de la imaginación. Tampoco es un fenómeno sui generis inefable, divino o diabólico. Es un fenómeno que puede colocarse en una clase ya conocida, la de los fenómenos colectivos. Entre estos, por cierto, tiene su innegable individualidad y no puede ser confundido con otro tipo de movimientos colectivos como la Reforma Protestante, el movimiento estudiantil, el feminista, el movimiento de David Lazaretti o el islámico de Khomeini. Está claro que esta confusión no es posible, pero pertenece al mismo género. Es un caso especial de movimiento colectivo entre los grandes movimientos colectivos de la historia y el enamoramiento hay un parentesco bastante estrecho. El tipo de fuerzas que se liberan y actúan son de la misma clase. Muchas de las experiencias de solidaridad, alegría de vivir, renovación, son análogas. La diferencia fundamental reside en el hecho que los grandes movimientos colectivos están constituidos por muchísimas personas y se abren al ingreso de otras personas. El enamoramiento, en cambio, aun siendo un movimiento colectivo, se constituye entre dos personas solas. Su horizonte de permanencia, con cualquier valor universal que pueda aprehender, está vinculado al hecho de completarse con solo dos personas. Este es el motivo de su especificidad, de la singularidad, lo que le confiere algunos caracteres inconfundibles. Muchos sociólogos ya se han ocupado de los movimientos colectivos y han descrito el tipo particular de experiencia que se produce entre ellos.
Por ejemplo, Durkheim, al hablar de los estados de efervescencia colectiva, escribe: el hombre tiene la impresión de estar dominado por fuerzas que no reconoce como suyas, que lo arrastran y que lo domina. Se siente transportado a un mundo diferente de aquel en el que se desarrolla su existencia privada. La vida en él no es solo intensa, sino que es cualitativamente diferente. Se desinteresa de sí mismo, se olvida de sí mismo, se entrega enteramente a los fines comunes. Las fuerzas sienten la necesidad de expandirse por juego sin un fin. En tales momentos, esta vida superior se vive con una intensidad tal y de una manera tan exclusiva que ocupa casi por completo la conciencia, de la que expulsa más o menos por completo las preocupaciones egoístas y vulgares. Durkheim no se refería al enamoramiento, tenía en mente la Revolución Francesa y otros grandes episodios revolucionarios. En realidad, la experiencia que describe está bastante más difundida. Se la encuentra en los grandes procesos históricos como la Revolución Francesa, el desarrollo del cristianismo o del Islam, pero también en otros movimientos de menor alcance. Todos los movimientos colectivos en su fase inicial, que luego definiremos como estado naciente, tienen estas características. Lo curioso es que las palabras de Durkheim pueden aplicarse también al enamoramiento. Un segundo ejemplo nos lo ofrece Max Weber en su estudio de los fenómenos en que se manifiestan plenamente la creatividad, el entusiasmo y la fe. Weber los considera como forma de poder, es decir, como algo que depende de la aparición de un jefe carismático que aparece rompiendo con la tradición, arrastra a sus seguidores hacia una aventura heroica y produce en ellos la experiencia de un renacimiento interior, una metanoia, en el sentido de San Pablo. Bajo la conducción del jefe carismático, las preocupaciones económicas dejan paso libre. Bajo la conducción del jefe carismático, las preocupaciones económicas dejan paso al libre despliegue de la fe y el ideal, y una vida de entusiasmo y pasión. Weber atribuye todas esas cosas al jefe, a sus virtudes. En suma, comete un error semejante al que cometemos nosotros en el enamoramiento, atribuir la experiencia extraordinaria que estamos viviendo a las virtudes de la persona amada. En cambio, la persona amada no es diferente de las demás, al igual que nosotros no somos diferentes de los demás. El tipo de relación establecido entre nosotros y los que amamos, el tipo de experiencia extraordinaria que estamos viviendo, lo que hace diferente y extraordinaria a la persona amada, y más profundamente lo que hace diferentes y extraordinarios a ambos. Este es, pues, nuestro punto de partida. En la historia, en la vida social, existen fenómenos particulares, los movimientos colectivos, en los que las relaciones entre los hombres cambian sustancial, radicalmente, y se transfigura la calidad de la vida y la experiencia. Son los nacimientos de las religiones
el Islam, el cristianismo, la reforma, pero también de las sectas, las herejías, los movimientos sindicales o estudiantiles. En una palabra, unos movimientos que dan origen a un nuevo nosotros colectivo, hecho por solo dos personas, como el enamoramiento. En una estructura social existente, el movimiento divide lo que estaba unido y En una estructura social existente, el movimiento divide lo que estaba unido y une lo que estaba dividido para formar un sujeto colectivo nuevo, un nosotros que en el caso del enamoramiento está formado por la pareja amante-amado, el tipo de fuerzas que actúa en ambos casos tiene la misma violencia y determinación. Hasta ahora los sociólogos, los psicólogos y los filósofos han manifestado una especie de repugnancia y de vergüenza y se han resistido a admitir que haya algo de común, más bien de idéntico, entre grandes procesos históricos tales como el Islam, la Revolución Francesa y la rusa, y los fenómenos triviales, particulares, como el enamoramiento. Hay en ellos un orgullo de la grandeza, como si quisieran ocuparse de cosas importantes, significativas, de las cosas centrales en la vida social. Y en el enamoramiento entre dos burgueses o dos muchachitos, la pasión entre una maestra y un jardinero, entre un señor de mediana edad y su secretaria, les parecen totalmente míseras, tan despreciables y carentes de valor como para que ni siquiera se les ocurra que las fuerzas en movimiento son las mismas. Lo mismo ha sucedido con la vieja biología. Por un lado tenemos al hombre, Señor de la creación, hecho a semejanza de Dios, luego los animales superiores, el hermosísimo caballo, el león, y luego, muy en el fondo, los gusanos, las hormigas, los moluscos. Pero en la actualidad sabemos que la estructura de las células es la misma en todos los animales. Iguales son las proteínas que las componen, igual el DNA, igual la sinapsis de las células nerviosas. Es cierto que el hombre y los animales superiores son diferentes. Sabemos muy bien distinguir un caballo de un gusano, pero la diversidad procede del hecho de que en los primeros los mecanismos biológicos, bioquímicos y genéticos básicos están integrados en sistemas mucho más complejos. Para comprenderlo hay que estudiar unos y otros, los mecanismos comunes y los diferentes. El enamoramiento es la forma más simple de movimiento colectivo. No puede ser confundido con la Revolución Francesa y el entusiasmo de los primeros protestantes. Y tampoco es verdad que una revolución se haga por la suma de muchos enamoramientos, al igual que un caballo no está hecho por la suma de gusanos, ni es un gusano muy grande. Son cosas diferentes, pero todas pertenecen al mismo reino animal, sustentadas por los mismos procesos de base. La definición: el enamoramiento es el estado naciente de un movimiento colectivo de dos. Nos ha proporcionado un lugar teórico, un género, en el cual colocar el misterioso fenómeno del enamoramiento, el campo de los movimientos colectivos. Pero el descubrimiento de que el enamoramiento es un movimiento colectivo nos ofrece a su vez un instrumento formidable de indagación de los movimientos. En efecto, estos aparecen de tanto en tanto. Bien puede ocurrir
de un hombre bien puede ocurrir que un hombre no conozca nada parecido en toda su vida, o quizá sí, tan solo una vez. Además, cuando hay un juego, millares y millones de personas con todos los intereses económicos o de clase, con todas las elaboraciones ideológicas posibles, la dificultad de estudio de los mecanismos elementales se vuelve dificilísima, pero el enamoramiento es una experiencia que todos hemos pasado y cada quien es buen testigo de lo que ha vivido y puede contarlo. De esta manera, el estudio del enamoramiento se convierte en la llave para abrir la puerta de fenómenos mucho más complejos e inaprehensibles para la experiencia de una sola persona. Pero todo esto carece de importancia para nuestra argumentación. Más bien interesa a los sociólogos, los filósofos y los historiadores. Ahora nos corresponde ocuparnos de este particular tipo de fenómeno colectivo del enamoramiento. Para hacerlo, hemos de profundizar en su experiencia, identificar al menos uno de sus caracteres distintivos. Esto significa sustraerse también al modo de pensar corriente que no reconoce en el enamoramiento un estatus diferente del que la vida cotidiana y la sexualidad. Para romper con este modo de pensar que oculta el problema, partiremos justamente de la sexualidad, pero descubriendo que aún en ella hay una diferencia, algo ordinario y algo extraordinario. El enamoramiento, como todos los movimientos colectivos, se coloca en el plano de lo extraordinario. Capítulo 2. Según una idea muy difundida, la diferencia entre la sexualidad humana y la animal reside en que la animal es cíclica, aparece de manera explosiva en la estación de los amores y luego desaparece. En el hombre, en cambio, suele decirse, el deseo sexual es algo continuo, siempre presente, y si no se manifiesta con intensidad es porque se haya reprimido. La sexualidad se coloca al mismo nivel que otras necesidades, tales como el sueño o la comida, algo siempre presente en cantidades casi constantes, día tras día. Esta concepción se ha difundido con la vulgarización del psicoanálisis. En efecto, Freud, que buscaba una energía vital originaria, la identificó de un primer momento con la sexualidad. Ahora bien, la energía vital, ya que estamos vivos, debe ejercerse de manera continua. Sobre este postulado se basan en la actualidad todos los discursos sobre la miseria sexual, fruto de la represión y del dominio que, de acuerdo con las oscuras reflexiones de Marcuse, nutren los comentarios de tantas indagaciones demoscópicas. ¿Qué se descubre continuamente en estas investigaciones? Que los hombres y las mujeres tienen un número limitado de relaciones sexuales a la semana, más bien breves y casi siempre con el mismo compañero. La sexualidad es así continua, escasa y poco intensa, casi tanto como el comer y el beber. A pesar de ello, nos queda la impresión de que no debería ser así y más aún de que puede ser totalmente diferente. ¿De qué deriva esta certeza?
Esta me parece la respuesta. Todos los hombres y mujeres tienen periodos de vida en los que la experiencia sexual es frecuente, intensa, extraordinaria y exultante, y desearían que siempre fuera así. Estos periodos extraordinarios se toman como patrón de la sexualidad cotidiana, ordinaria, que se mide en las investigaciones demoscópicas y que es la que vivimos casi habitualmente. Si las reflexionamos sobre el hecho de que todos hemos experimentado breves periodos de sexualidad extraordinaria y largos periodos de sexualidad ordinaria, deberíamos concluir que en realidad también en el hombre la sexualidad no es algo continuado como comer y beber. Es más bien algo que existe siempre como las otras necesidades en su forma ordinaria y que asume una forma y una intensidad totalmente diferente, extraordinaria, en ciertos periodos del amor. En el hombre no existe un ciclo biológico de la sexualidad en él. Como en los animales, la sexualidad es discontinua y se presenta en toda su magnificencia solo en los periodos del amor. En estos periodos la sexualidad es algo inagotable y sin embargo llega a extinguirse por completo. En esos periodos vivimos días y días abrazados permanentemente a la persona amada y no solo no tenemos en cuenta las relaciones sexuales y su duración, sino que cada mirada, cada contacto, cada pensamiento dirigido al amado tiene una intensidad erótica 100.000 veces superior a la de una relación sexual común. En estos momentos toda nuestra vida física y sensorial se dilata, se hace más intensa, sentimos olores que no sentíamos, percibimos colores, luces que no veíamos habitualmente y también se amplía nuestra vida intelectual porque descubrimos relaciones que antes creíamos opacas. Un gesto, una mirada, un movimiento de la persona amada nos habla en profundidad, nos habla de ella, de su pasado, de cuando era un niño o niña. Comprendemos sus sentimientos, comprendemos los nuestros. En los otros y en nosotros mismos intuimos de pronto lo sincero y lo que no es, y solo porque nos hemos vuelto sinceros, pero sabemos crear un universo de fantasía en el que nunca nos cansamos de reencontrar a nuestro ser amado. Y la sexualidad que irrumpe en el deseo de placer y de dar placer invade todo lo que proviene del amado, del que amamos todo, hasta el interior de su cuerpo, sus órganos, sus entrañas. La relación sexual se convierte entonces en un deseo de estar en el cuerpo del otro, un vivirse y un ser vivido por él en una fusión corpórea, pero que se prolonga como ternura por las debilidades del amado, sus ingenuidades, sus defectos, sus imperfecciones. Entonces logramos amar hasta una herida de él transfigurada por la dulzura. Pero todo esto se dirige a una persona sola y solo a ella. En el fondo no importa quién sea, sino que con el enamoramiento nace una fuerza terrible que tiende a nuestra fusión y hace a cada uno de nosotros insustituible, único y para el otro. El otro, el amado, se convierte en aquel que
no puede ser sino Él, el absolutamente especial. Y esto ocurre aún contra nuestra voluntad, y no obstante durante mucho tiempo seguimos creyendo que podemos pasar sin Él y encontrar esa misma felicidad con una persona diferente. Pero no es así. Basta una breve separación para volvernos a confirmar que Él es portador de algo inconfundible, algo que siempre nos faltó y que se ha revelado a través de Él y que sin Él no podemos volver a encontrar. Y a menudo hasta podemos identificar un detalle: las manos, la forma del seno, un pliegue del cuerpo, la voz, cualquier cosa que representa, simboliza una diversidad y su unicidad. Es el signo, el carisma, el eros. La sexualidad extraordinaria es monógamo. Los hechos, por lo mismo, nos demuestran que nuestra sexualidad se manifiesta de manera común, cotidiana y de manera extraordinaria, discontinua. Los hechos, por lo mismo, nos demuestran que nuestra sexualidad se manifiesta de manera común, cotidiana y de manera extraordinaria, discontinua. Y esto ocurre en momentos particulares que son los del enamoramiento y del amor apasionado total. La sexualidad ordinaria, como el comer, el beber, nos acompaña cuando nuestra vida actúa de manera homogénea como el tiempo lineal del reloj. La sexualidad extraordinaria aparece, en cambio, en los momentos en que el impulso vital busca nuevos y diferentes caminos. Entonces, la sexualidad se convierte en el medio con el que la vida explora las fronteras de lo posible, los horizontes de lo imaginario y la naturaleza, el estado naciente. Esta sexualidad está vinculada a la inteligencia y a la fantasía, el entusiasmo, la pasión fundida con ellos, pero su naturaleza es la de subvertir, transformar, romper los lazos precedentes. El eros es una fuerza revolucionaria, aunque limitada a dos personas. Y en la vida se llevan a cabo pocas revoluciones. Por esto mismo, la sexualidad extraordinaria no puede manejarse según nuestro gusto, sino que marca nuestros giros vitales o las tentativas de cambio, y es por ello riesgosa. Para nosotros es una continua aspiración y una fuente de permanente nostalgia, pero la tenemos. Para defendernos de ella usamos la misma palabra para indicar el eros y la sexualidad cotidiana, o sea, el comer y el beber del sexo, sobre lo que hacemos indagaciones demoscópicas y para volver a descubrir siempre las mismas cosas, cosas que ya sabemos pero que nos tranquilizan porque nos dicen que también los otros viven la misma miseria sexual, es decir, nuestra misma cotidianeidad. Repetimos este párrafo. Esta sexualidad está vinculada a la inteligencia y la fantasía, el entusiasmo, la pasión fundida con ellos, pero su naturaleza es la de subvertir, transformar, romper los lazos precedentes. El eros es una fuerza revolucionaria, aunque limitada a dos personas, y en la vida se llevan a cabo pocas revoluciones. Por esto mismo, la sexualidad extraordinaria no puede manejarse
según nuestro gusto, sino que marca nuestros giros vitales o las tentativas de cambio y es por ello riesgosa. Para nosotros es una continua aspiración y una fuente de permanente nostalgia, pero la tenemos. Para defendernos de ella usamos la misma palabra para indicar el eros y la sexualidad cotidiana, o sea, el comer y el beber del sexo, sobre lo que hacemos indagaciones demoscópicas para volver a descubrir siempre las mismas cosas que ya sabemos, pero que nos tranquilizan porque nos dicen que también los otros viven la misma miseria sexual, es decir, nuestra misma cotidianeidad. Pero las indagaciones también sirven para engañarnos y lo hacen indicándonos la posibilidad de aumentar nuestra felicidad pasando, por ejemplo, de 4 a 10 relaciones sexuales, tal vez más largas, y esto es lo excitante, con personas diferentes. Engañarnos porque cuando nos movemos dentro de una sexualidad ordinaria, tener relaciones con la misma persona o con 98 personas diferentes no cambia nada. Engañarnos porque cuando nos movemos dentro de la sexualidad ordinaria, tener relaciones con la misma persona o con 98 personas diferentes no cambia nada. Quien lo ha probado lo sabe, porque en general lo ha probado justamente cuando quería reemplazar a la única persona que por sí sola hubiera podido ofrecerle la totalidad y la paz para esos momentos de tiempo que subjetivamente son momentos de eternidad. Acostumbrados como estamos a medir cada cosa con el patrón del tiempo físico del reloj, olvidamos que en la sexualidad extraordinaria del amor el tiempo es diferente. En el budismo japonés, para indicar las dos formas de vida feliz, se usan las expresiones nin y ten. El nin es el mundo de la paz y la tranquilidad cotidiana. El ten, el momento extraordinario de la emoción y el amor. Por lo tanto, el nin es alegría un día. Por lo tanto, el nin es alegría y un día de nin corresponde a un año de un mundo sin tranquilidad. Pero un día de ten corresponde a 1000 o 10,000 años de tiempo. En el estado naciente directamente se tiene la eternización del presente. Y cuando perdemos nuestro amor, la espera de una hora se convierte en una espera de 2 años. En el estado naciente directamente se tiene la eternización del presente. En cuanto perdemos nuestro amor, la espera de una hora se convierte en una espera de años o de siglos. Y la nostalgia del instante de eternidad nos acompaña siempre. Capítulo 3. En el enamoramiento, las personas más simples y desposeída para expresarse se ve obligada a usar el lenguaje de la poesía, la sacralización y el mito. Esto puede parecernos risible, pero es así, porque la sacralización y el mito esconden también ellos una. Repetimos. Capítulo 3.
En el enamoramiento, la persona más simple y desposeída para expresarse se ve obligada a usar el lenguaje de la poesía, la sacralización y el mito. Esto puede parecernos risible, pero es así, porque la sacralización y el mito esconden también ellos la experiencia extraordinaria que es común a los diferentes movimientos, el estado naciente. Los salmos de David, la poesía mística de Rumi o Dante, la poesía de Neruda o Quasimodo, tienen diferentes objetos de amor. En Rumi es Dios, en Dante una transfiguración mística de la mujer, en Neruda y Quasimodo la patria, los compañeros, los amigos, pero el tono, la esperanza, el sentido del destino, el etos son los mismos. Hay algo más. La Declaración de los Derechos del Hombre de los Levelers puede ponerse en boca de las personas que se aman y que están impedidas de hacerlo. Lo que volvemos a encontrar, pues, es el lenguaje universal del deseo de una cosa que se anhela por encima de cualquier otra. El lenguaje universal de la liberación y el derecho. El lenguaje de la vida triunfante que se hace ética. Lo que se crea en todos los movimientos y por lo tanto también en el enamoramiento da en contraposición a la costumbre de los intereses y las instituciones y para hacerlo, para tener el derecho a hacerlo, se debe acceder a una región de los valores que es del mismo rango que aquellas. El enamoramiento desafía las instituciones en el plano de sus fundamentos de valor. Su naturaleza reside justamente en esto, en no ser deseo, un capricho personal, sino un movimiento portador de proyecto y creador de instituciones. Todos los procesos colectivos separan algo que estaba unido y unen algo que estaba dividido, siempre por la tradición, la costumbre, las instituciones. El cristianismo de los orígenes separa a los hebreos de su religión nacional, a los ciudadanos romanos del culto imperial y une a hebreos y gentiles. El Islam separa a los egipcios del culto a sus reyes, a los persas de Zoroastro y une a árabes, persas y egipcios de manera nueva. Cuando aparece en la historia de Occidente, también el enamoramiento se nos presenta como una laceración, una separación. Todas las sociedades arcaicas tribales, pero también las agrícolas y las feudales, estaban basadas en estructuras de parentesco, como lo demostró Levi Strauss. Como lo demostró Levi Strauss, el sistema de parentesco es un sistema de diferencias e intercambios. Una tribu, una fratría, un clan, cede una mujer a otro clan y recibe a cambio otra mujer. La pareja es el suceso que se constituye en las relaciones de esa estructura. La elección de la mujer es una transacción entre dos clanes y en general se hace directamente entre ellos, aunque pueda hacerse por individuos, pero dentro de cierto clan y solo así. En el mundo feudal se hace entre familias feudales y solo entre ciertas familias,
pero con el debilitamiento del feudalismo y el desarrollo de la burguesía, por ende, con la posibilidad de acumular riqueza, de tener éxito, con el desarrollo de la cultura y la adquisición de prestigio, estos lazos rígidos se aflojan y se abre la exploración de otros caminos. Entendámonos, las reglas del sistema de parentesco aún existen. Infringirlas significa cumplir una transgresión y ser castigado. Pero así como antes no cabía escapar del sistema de parentesco, ahora sí es posible. Las condiciones sobre las que se basan los movimientos colectivos son siempre estas. Por un lado, tenemos un sistema de reglas, instituciones que siguen existiendo, mientras que en la sociedad se han abierto paso las transformaciones, han surgido nuevas clases, nuevos poderes, nuevas posibilidades. Esto también es válido para el enamoramiento. En la sociedad feudal, en la que subsistía la estructura de las relaciones de parentesco, nace una nueva burguesía y una nueva intelectualidad. El enamoramiento surge como una chispa entre dos individuos que pertenecen a dos sistemas separados e incomunicables. Se buscan y se unen transgrediendo las reglas endogámicas del sistema de parentesco o de clase. En el caso de Abelardo y Eloísa, su enamoramiento es una transgresión que se afirma como ejemplaridad y de hecho, se buscan y se unen transgrediendo las reglas endogámicas del sistema de parentesco o de clase. En el caso de Abelardo y Eloísa, su enamoramiento es una transgresión que se afirma como ejemplaridad y derecho, como valor. Es verdad que la pasión de Abelardo y Eloísa era una pasión erótico-sexual, pero lo que hace de ella un enamoramiento no es el hecho de que fuera sexual, sino que esa sexualidad, ese amor, esa pasión, ese placer se presentaba y se afirmaba como derecho a establecer relaciones en contraste con las reglas de parentesco y clase. Abelardo y Eloísa estaban casados, pero su enamoramiento es el que da legitimidad a ese matrimonio. Cuando Shakespeare, siglos después, represente el amor de Julieta y Romeo, nos mostrará una situación análoga. Dos familias enemigas entre las cuales el matrimonio está prohibido. En este caso, el amor se presenta también como transgresión. Divide lo que estaba unido, Julieta y su familia, Romeo y la suya, y une lo que estaba dividido, dos enemigos. No existe movimiento sin una diferencia, no existe enamoramiento sin la transgresión de una diferencia. Cualquier diferencia y cualquier transgresión, no una determinada. En cada caso se para y lo que se transgrede es diferente. Puede ser simplemente que el muchacho esté emotivamente unido a su madre o a su padre, como en el mundo moderno, y entonces la transgresión es totalmente interior. Es la ruptura de la adolescencia con la familia de la infancia. Durante siglos el enamoramiento se presentó como ruptura de la pareja conyugal, adulterio. Pero el adulterio es solo
el caso particular de una regla general, la de que el enamoramiento puede existir solo si separa lo que estaba unido y une lo que debía estar dividido. En términos del estructuralismo de Levi-Strauss, se instaura otro sistema de diferencias e intercambios. A esta altura podemos comprender mejor los límites de lo escrito por Denis de Rougemont, quien ha dicho que el enamoramiento en Occidente se presenta siempre como amor prohibido, obstaculizado. En realidad, los obstáculos son deseados, queridos. Los amantes, sostiene, no se aman realmente, recaban placer de los seres lejanos, son felices solo consumiéndose por lo imposible. Y es verdad efectivamente que en la literatura se representa el amor obstaculizado o imposible. Dante, Petrarca, Shakespeare, Goethe, etc. Pero es probable que la explicación resida en lo siguiente. Si no hay un obstáculo, no puede haber movimiento y por lo tanto no puede haber enamoramiento. En otras palabras, si la diferencia, si el obstáculo pero es probable que la explicación resida en lo siguiente. Si no hay un obstáculo, no puede haber movimiento y por lo tanto no puede haber enamoramiento. En otras palabras, sin la diferencia, sin el obstáculo, no hay ninguna necesidad de instaurar otro sistema de diferencias e intercambios, es decir, de fundar otra institución. En la ficción literaria el obstáculo es un artificio para construir una historia de amor dotada de sentido. El arte, para representar esta situación, construye obstáculos imaginarios. Las familias enemigas de Shakespeare, el matrimonio de Isolda, el nacimiento del nuevo hijo en las afinidades selectivas de Goethe, la muerte de Beatriz en Dante, etc. Veremos ahora que esta ficción artística sirve para introducir otro elemento esencial de los movimientos y, por consiguiente, el enamoramiento, el dilema y aún más profundamente para introducir el problema de la perpetuación del estado naciente. De momento, podemos contentarnos con esto. En conclusión, lo que cuenta no es un tipo de barrera especial, sino la existencia de una barrera. Si es un momento, estuvo representada por la estructura de parentesco, luego podría estar sustituida por un anterior matrimonio, una fe política, una diferencia cultural o lingüística o de edad, o directamente por una diferencia sexual. Como en el caso del amor homosexual, el enamoramiento, por lo tanto, siempre consiste en construir algo nuevo a partir de dos estructuras separadas. Ahora retrocedamos. Antes de enamorarse, ¿qué relación existía entre el individuo y su familia, la clase, su iglesia, su cónyuge, su grupo étnico o lingüístico, con todo lo que el enamoramiento romperá? Podemos suponer que en un primer momento existió una relación agradable
o por lo menos aceptable, considerada normal, legítima. En verdad que en todas las relaciones humanas de cualquier tipo hay siempre un margen más o menos amplio de insatisfacción y desilusión. Existe siempre la ambivalencia dentro de su familia. El niño ama a su padre y a su madre, a sus hermanos, y ama también a la familia como una unidad. La familia es un objeto colectivo de amor, pero es también un lugar de tensiones y frustraciones, de resentimiento y agresividad. Objeto de amor, pero también de agresividad, o sea, ambivalente. Freud colocó la ambivalencia en la base de su psicología. El complejo de Edipo en la manifestación de la ambivalencia hacia el padre y la madre amados, pero por cierto también odiados, aun cuando este rencor en este odio no se manifiesten abiertamente. Si bien existe la ambivalencia, la imagen del padre, la madre y la familia siguen siendo positivas, porque nuestro deseo, quizás deberíamos decir la necesidad, es conservar lo más puro posible, incontaminado, no ambivalente, nuestro objeto de amor. La imagen que el niño se hace de la madre, del padre, la imagen que el adulto se hace de su iglesia, su partido, es una imagen lo más perfecta posible. Hace todo lo posible para que a sus ojos siga siendo perfecta. Para lograrlo, por un lado, aprende a tomar la agresión sobre sí mismo, a elaborarla como sentido de culpa, depresión, y por el otro, a explicar la imperfección que observa, atribuyéndola al enemigo. El papá es colérico porque trabaja mucho. La patria o el partido o la iglesia son imperfectos porque dentro o fuera existen enemigos, malvados, elaboraciones persecutorias. El papá es colérico porque trabaja mucho. La patria o el partido o la iglesia son imperfectos porque dentro o fuera existen enemigos malvados, elaboraciones persecutorias. Gracias a estas elaboraciones, el objeto de amor conserva lo más posible los caracteres de un objeto del amor ideal. Este es el estado que consideramos normal. Pero cuando alrededor de nosotros las cosas cambian, cuando nosotros mismos cambiamos, por ejemplo, en la adolescencia, cuando encontramos otras posibilidades, otras realidades, cuando nuestras relaciones con nuestros objetos de amor empeoran, nos resulta cada vez más difícil conservar esta imagen ideal a través de la depresión y la proyección. En los periodos históricos que preceden a un movimiento, en todas las historias personales que preceden a un enamoramiento, hay siempre una larga preparación debida a un lento cambio, a un deteriorarse de las relaciones con las cosas amadas. En este periodo, los dos viejos mecanismos, el depresivo y el persecutorio, siguen funcionando. Protegemos nuestro ideal con todas nuestras fuerzas, escondiendo el problema. La consecuencia es que el movimiento colectivo, el enamoramiento, golpea siempre de improviso. Era tan gentil y afectuosa, dice el marido o la mujer abandonado. Era tan gentil y afectuosa, dice el marido o la mujer abandonado. Era tan feliz conmigo. En realidad ella ya estaba buscando una alternativa,
pero la rechazaba de manera obsesiva. Se esforzaba de manera consciente por seguir amando a su marido. Hacía todos los esfuerzos por seguir considerándolo perfecto, amable, pero a fin de lograrlo estaba al mismo tiempo más deprimida y taciturna. Debía tomar sobre sí cada vez más agresividad con un continuo y creciente autosacrificio. El ideal, el Dios, se revela capaz de vivir solo si se alimenta de sacrificios crecientes. Antes, para continuar con la metáfora, pedía solo los primeros frutos, luego la cosecha, luego la misma simiente, finalmente la autodestrucción. Es la sobrecarga depresiva que precede a todos los movimientos y al enamoramiento. Frente a la autodestrucción, también el miedo se atenúa y las otras cosas vividas como una seducción que debe evitarse se ven bajo la luz diferente. ¿Acaso no hay vida también en ellas? Su diversidad es tan malvada como se dice. El proceso actúa hasta un umbral más allá del cual el eros desborda las estructuras e invade los territorios prohibidos. La violencia tomada sobre sí mismo durante tanto tiempo desborda a su vez, incontenible, e invade las reglas que la mantenían prisionera y las destruye, y es el estado naciente. Entonces, las dos fuerzas se liberan. Una, el eros, oprime violentamente con su fuerza los nuevos objetos que de inmediato transforma en ideales. La otra, la violencia, rompe los límites soportados y aceptados. Es una experiencia de liberación, de plenitud, de vida, de felicidad. Se abre lo posible y aparece el objeto puro del eros, el objeto no ambivalente en el que coinciden deber y placer, en el que se extingue toda alienación. Capítulo 4. El enamoramiento es separar lo que estaba unido y unir lo que estaba dividido, pero unirlo de una manera particular porque esta unión se presenta como alternativa orgánica de una relación estructurada. La nueva estructura desafía a la antigua radicalmente, la degrada a algo que carece de valor. Paralelamente funda la nueva comunidad sobre la base de un valor y un derecho absolutos y reorganiza alrededor de este derecho otra cosa. Esta reorganización no se produce en un instante, es un proceso. Lo que sí se produce en un instante es la aparición del objeto puro del eros. Este se nos aparece como revelación, pero el enamoramiento no es ese instante. El enamoramiento es un proceso en el cual el objeto puro del eros aparecido en un instante se pierde, luego reaparece, vuelve a perderse y vuelve a aparecer más rico, más concreto y se nos impone. Cuando nos enamoramos durante mucho tiempo, nos seguimos diciendo a nosotros mismos que no lo estamos, Pasado
el momento en que se reveló el acontecimiento extraordinario, volvemos a la vida cotidiana y pensamos que ha sido algo efímero, pero ante nuestro asombro nos vuelve a la mente y crea un deseo, una ansia que solo se calma sintiendo la voz o volviendo a ver a esa persona. Pero luego vuelve a desaparecer y nos decimos que era una exaltación y que no nos importa en absoluto. Y tal vez sea cierto, porque al comienzo no puede distinguirse si el enamoramiento lo es de verdad, si es la reestructuración radical del mundo social en el que nos insertamos y que es una parte orgánica de nosotros. Pero si ese deseo vuelve a aparecer y reaparece otra vez y se nos impone, entonces estamos enamorados. El enamoramiento es un proceso en el cual la otra persona que hemos encontrado y nos ha respondido se nos presenta como objeto pleno de deseo. Y este hecho nos impone la reorganización de todo, nos hace repensar todo y en primer lugar nuestro pasado. En realidad no es un repensar, es un rehacer. En efecto, es un renacimiento. El estado naciente del enamoramiento o de los movimientos tiene la extraordinaria propiedad de rehacer el pasado. En la vida cotidiana no podemos rehacer el pasado. Nuestro pasado existe con sus desilusiones, sus nostalgias, sus amarguras. Cuando con la memoria volvemos al pasado, tratamos de curar las heridas que han quedado abiertas. ¿Por qué no me ha sido dado aquello que necesito? ¿Por qué tantas fatigas, tanto sufrimiento y luego tanta falta de reconocimiento? ¿Por qué aquel que tanto he querido no me ama y debo reaccionar con rencor, con odio para quitármelo de la mente? Nuestro pasado presiona la conciencia, nos defendemos con el olvido, con la distracción, con la traslación que lo hace inconsciente. Pero como decía Freud, el inconsciente es inmortal. Nietzsche atribuye la infelicidad humana al espíritu de venganza y la venganza es el odio del pasado, lo que no se puede modificar. Que el tiempo no pueda caminar hacia atrás es su tormento, dice Zaratustra. Lo que fue, así se llama la roca de la voluntad, que la voluntad no puede remover. Nietzsche atribuye la infelicidad humana al espíritu de venganza y la venganza es el odio del pasado, lo que no se puede modificar. Que el tiempo no pueda caminar hacia atrás es un tormento, dice Zaratustra. Lo que fue, así se llama la roca que la voluntad no puede remover. Pero Zaratustra justamente promete esta liberación a través del superhombre. Redimir a los que han pasado y transformar el así fue en así quise que fuera. Solo esto puede ser la redención para mí. Esto que Nietzsche promete con el superhombre es exactamente lo que sucede en el estado naciente. Es la historización. Las personas enamoradas y a menudo ambos a la vez vuelven a recorrer el pasado y se dan cuenta que
lo que ha sido fue así porque en su momento hicieron elecciones. Lo quisieron ellos y ahora ya no lo desean más. El pasado no se oculta ni se niega, es desvalorizado. Es verdad que he amado a mi marido y lo he odiado, pero ya no lo odio. Me equivoqué, pero puedo cambiar. El pasado aparece como prehistoria y la verdadera historia empieza ahora. Termina así el resentimiento, el rencor, el deseo de venganza. No se puede odiar lo que no tiene valor, lo que no cuenta. A menudo esta experiencia provoca en los enamorados una angustia, una preocupación. La persona amada habla delante de mí de su pasado, de sus amores, de la persona con la que se casó o con la que vive. Primero habla con rencor, desahogándose y luego, poco a poco, casi con ternura. Él dice, fue malo conmigo, pero me ama y yo lo quiero. No deseo hacerlo sufrir, quisiera que fuese feliz. Estas palabras indican un distanciamiento que se produce porque ya no hay tensión, ni miedo, ni venganza, pero pueden interpretarse como un amor que continúa y a veces suscita celos. La persona enamorada a menudo puede continuar viviendo con su marido o su mujer si éste no pone obstáculos, sin rencor, con afecto. Su pasado ha adquirido otro significado a la luz de su nuevo amor. En el fondo puede seguir queriendo al marido o a la mujer justamente porque está enamorado. La alegría de ese amor lo vuelve gentil, dulce, bueno. En general es la otra persona enamorada la que no acepta esto, que no lo cree, que quiere a la persona amada totalmente para sí, y puesto que cada uno quiere esta exclusividad y esta certeza, llegan a lastimarse más de lo que cada uno quisiera. La alegría de nuevo amor genera también otra ilusión. Esta lleva al enamorado a creer que aquellos a quienes deja detrás pueden aceptar serena y pacíficamente su nuevo amor. Como ya no odia ni sufre más, dice, seamos amigos, y es sincero. Quisiera contarle sobre su nuevo amor. Tan lejano ve el pasado, de tal manera ha terminado el resentimiento. La nueva comunidad que está formando puede aceptar las cosas pasadas, las antiguas amistades y las viejas relaciones, transformándolas. Existen personas que antes de enamorarse no podían soportar más a los propios padres o bien a los propios hijos. Una vez enamorados, descubren una profunda ternura por ellos. Su amor feliz les induce a un redescubrimiento, y puesto que no tienen más resentimientos ni dudas con el pasado, creen que los demás harán lo mismo. Pero nunca es así. Aunque la relación estuviera deteriorada, aunque se hubiera envenenado y llegado casi a ser odio, el enamoramiento tiene el efecto de provocar en la persona abandonada un deseo terrible. Es como si la hiciera enamorar de quien ya no lo necesita y no sufre más por su causa. Lo que ya no interesa en la trivialidad de la vida cotidiana vuelve a ser algo esencial.
Esto es comprensible solo si tenemos presente que vive en las instituciones, en las estructuras sociales y está penetrada por ellas. La pérdida de la persona desvaloriza todo lo que es, sus valores, la imagen de sí misma, su autoestima. La persona que está enamorada no se da cuenta de la terrible ofensa que infiere a la existente y que ésta no puede perdonar. Por eso, donde se esperaba encontrar comprensión, se encuentra el no, la desesperación, el grito. Su amor había hecho aparecer un universo en el que la vida es alegre, los colores vivos y las cosas bellas. El eros que ha encontrado su objeto rechaza lo negativo, el no ser hacia el fondo, como una sombra. Todo lo que al inicio de la filosofía griega se le reveló a Parménides es una experiencia elemental de tal estado naciente. El ser es y el no ser no es. Todo lo que al inicio de la filosofía griega se reveló a Parménides es una experiencia elemental del estado naciente. El ser es y el no ser no es. Pero para el mundo exterior, para la estructura social dañada por el movimiento, todo esto es una pérdida, es una privación de ser y entonces reacciona. Esta es la reacción que acompaña siempre a los movimientos, diciendo no, oponiéndose. El padre desilusionado grita o se encierra en el mutismo. El marido que traicionaba de continuo descubre el valor de la fidelidad. La mujer embrutecida, descuidada, trata desesperadamente, embelleciéndose, descubriéndose intereses de reconquistar al marido. Hasta las personas que construyeron la relación conyugal en la tolerancia sexual se vuelven rígidas frente al enamoramiento y lo viven como una ofensa mortal. En consecuencia, lo obstaculizan retirándole el consenso, creándole problemas insolubles. El marido que no puede hacer nada más dice: está bien, vete, pero los hijos no. Los hijos se quedan conmigo. La mujer dice: está bien, vete con ella, pero no pienses que lo acepto. Me encontrarás muerta. Y de esta manera, lo que era todo alegría, estas personas, ese marido o esa mujer, esos hijos que recibían valores propios del amor naciente, desmienten la imagen radiante de un mundo que dice sí, porque dicen no y piden que elijan. Elige o él o los hijos, o ella o mi muerte. Pero el amor no nació para perder los hijos, no nació para matar a alguien. El amor es una instauración de una nueva comunidad, una nueva convivencia feliz en la que en la absoluta ingenuidad de su proyecto deberían reconocerse todos. La reacción desmiente esta esperanza de armonía y pide que se elija en esto o aquello. La historia del enamoramiento será la historia del rechazo a elegir y el aprender a elegir. En el estado naciente,
De todas maneras, la demanda de elegir tiene caracteres de dilema. Es como pedirle a una madre a la que le ha es como pedirle a una madre a la que le han raptado dos hijos que elija a cuál de los dos se debe matar. No hay solución. El estado naciente encuentra siempre el dilema. Todos los movimientos lo encuentran. Cada enamoramiento encuentra el dilema. También en este caso, como antes dijimos de la transgresión, no importa qué dilema aparece. He dado dos ejemplos entre todos los posibles, pero no hay caso en que no se plantee el dilema. Cuando en las fábulas se dice, y luego vivieron felices y contentos, el silencio no solo marca el regreso de lo cotidiano, el final de la tensión y por lo tanto del pathos. No, ese silencio suprime también la aparición del dilema. En compensación, el arte, la diferencia de las fábulas, presenta el dilema a través de la ficción del obstáculo insuperable, es decir, hace imposible el amor. El obstáculo que de continuo se arroja en el camino del amor es significativo.